Bueno, muy buenas tardes gente de Flandria. Estamos con alguien que queríamos charlar hace rato. Es un gran honor para mí, es un gran honor para la página poder estar charlando con alguien que tiene tanto que ver con la historia de no solamente del club, sino también de la Argentina. Así que, sin más preámbulo y presentándolo, muchísimas gracias Hugo Perezuti por aceptar hacer esta nota con Somos Hinchas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente muy contento de estar especialmente acá en este lugar donde me veo crecer y muy emocionante la verdad que esta propuesta que tienen ustedes y bueno, acá dispuesto a las preguntas y a todo lo que quieran saber acerca no solamente de fútbol sino todo lo que sucedió en Malvinas. Tu caso particular, vos tenés mucho que ver con la historia del club porque fuiste jugador y además también te tocó la experiencia, por llamarlo de una manera, de la guerra de Malvinas. Arrancando por orden cronológico, años 79, 80, te tocó vestir los colores de Flandria en tus comienzos como jugador. Contanos un poquito esa etapa. Bueno, yo arranqué a los 14 años. Yo desde los 14 años que estoy en el club. Mira, estoy. Bueno, uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Desde los 14 años me acuerdo que la primera persona que me contactó fue Lucho Castro, que era un técnico de acá del club Flandria, de las inferiores. Me conoció en una canchita y me propuso la idea de venir a probarme. Y bueno, tuve la suerte de quedar y a partir de ese momento, bueno, hice todas las inferiores en el club. Con el gran recuerdo de todos los compañeros, los técnicos que pasaron también. Recuerdo a Villarino, también que ustedes seguro lo conocen. Y mucha gente que me ayudó a crecer no solamente como jugador, sino como persona, ¿no? Por eso le debo mucho al club. Y bueno, fueron pasando los años, tuve la suerte de debutar a los 17 años en primera, y fue en el año 79 casualmente, como vos decías, y lo hice frente a Banfield, en cancha de Banfield. Era técnico Bichera en ese momento, y teníamos un gran equipo, muy buen equipo en esa época. Estamos hablando que en ese momento estaba Sergio García, por ejemplo, que había sido campeón juvenil en el 79 en Japón con Maradona. Así que bueno, a ese nivel el club tenía muy buenos jugadores y bueno, yo recién arrancaba, ¿no es cierto? Bien, tuviste 79-80, pudiste hacer tus primeros pasos como jugador, pero clase 62, año 81 te tocó la colimba, 80-80 te tocó la colimba. Exactamente, acá en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en el año 81, bueno, me tocó estar en mi función de soldado conscripto y recuerdo que me tocaba, no me tocaba tierra, me tocaba, creo que aeronáutica, tenía un número muy alto de sorteo, porque se sorteaba, recordamos que en esa época estábamos bajo el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque había un gobierno militar, entonces todos los ciudadanos que cumplían 18 años tenían que cumplir con la nación, siendo soldado. Entonces me tocaba por esa numeración tan alta otro destino, pero bueno, tuve la suerte de que una persona que estaba dentro del regimiento tenía la posibilidad de digitar de alguna manera, para decirlo sutilmente, los ingresos y traía todos jugadores de fútbol porque tenía un equipo de fútbol en el regimiento que disputaba el campeonato en la Liga de Mercedes. Así que bueno, ya era conocido supuestamente en ese momento y me llamó. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar en Mercedes, en la liga. Así que siendo soldado pude seguir también jugando al fútbol. Formaste parte del equipo del regimiento. Exactamente. Eso te permitió mantenerte en estado. ¿Y por qué digo esto? Porque después va a haber una pregunta donde una declaración tuya hablás del hecho de que vos estabas en estado. Pero eso lo dejamos para más adelante. Dale. Bueno, conscripción, la colimba, bien. Fútbol en el medio. Seguía con eso. Cuerpo a tierra y fútbol a la vez. Hacía pensar lo que iba a venir después. No, para nada. Hasta que en un momento recibiste un llamado. No sé si ya tenías la baja o si todavía estabas en el regimiento. Viene el llamado para presentarte a una guerra.
exactamente. En mi caso, a fines de diciembre de ese año del 81, me dan la baja, pero como soldado de reserva, ¿no? Siempre quedaba. Yo volví a mi vida habitual, ¿no? A mi vida normal, a mi vida civil, tratando de buscar un laburo. Por supuesto que no podía reintegrarme a jugar en el club, porque todavía era soldado de reserva. Y yo me acuerdo que estaba trabajando, había conseguido un laburo en una granja, cosechaba hongos, una cosa rarísima, ¿no? En mí, eso, pero aprendí mucho de eso. Y una tarde llega a mi casa un soldado con un telegrama diciéndome que me tengo que reincorporar al regimiento. Ya para todo esto había transcurrido el 2 de abril, que se recupera Malvinas. Yo estando trabajando, me acuerdo que los que trabajaban conmigo me cargaban porque decían, mirá, ahora te van a volver a llamar y vas a combatir contra los ingleses. Pero todo era broma, en joda. Y yo lo tomé de esa manera, nunca imaginándome lo que podía llegar a suceder en el futuro. Y bueno, se recupera Malvinas el 2 de abril, como te decía, la algarabía de la gente, nosotros con la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, hasta que viene esa convocatoria, nos reintegramos el 7 de abril al regimiento. El fin de semana siguiente, era Pascua, recibimos a toda la familia, ya nosotros otra vez con el pelo cortado, con todo el armamento, todo encima, ¿no? Otra vez soldado. A la mierda los rulos que tenía. No, a la carajo, los rulos, no sabés cómo sufrí. Veía caer los pedazos de rulos, ¿viste? Y me acuerdo que el último día de visita, bueno, la despedida con la familia, que eso fue 11 de abril, domingo 11 de abril. Y al otro día, que era lunes, ya nos estaban dando todos los implementos que lleva un soldado, el correaje, el armamento, el bolso portaequipo, y ya nos parecía extraño, parecía una movida muy rara, mucho movimiento en el regimiento, y finalmente el martes 13 de abril salimos con los camiones del ejército, todos los soldados arriba, fuimos hasta la base aérea del Palomar, de la base aérea del Palomar a Río Gallegos, y ahí directo a Malvinas. Así fue el itinerario. ¿Cómo fue la llegada a las islas? Y bueno, yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, yo me sentí como en mi casa. Yo estaba en mi casa. Lo sentíamos así porque sabíamos que era algo que durante muchos años trató de recuperarse en forma pacífica. El gobierno de ese momento tomó otra decisión de hacerlo por la fuerza. Pero nosotros estábamos preparados para ese momento. Siempre lo manifestamos y lo decimos, porque después viene el tema de la desmalvinización, que seguramente lo vamos a tocar. Sí. Pero nosotros nos sentíamos preparados y cuando llegamos a Malvinas sentimos eso, que estamos pisando nuestra tierra. Y ese frío helado que te corría por todo el cuerpo, que te daba la sensación de que iba a ser otro factor bastante complicado para sobrevivir en ese clima, ¿no? Tan hostil. Sí. Pero fue de mucha alegría haber llegado a Malvinas. Vos dijiste sobrevivir, y ahí vuelvo a lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Que vos estabas preparado. Yo en una entrevista tuya escuché que vos decías que al principio no te costó tanto, porque estabas bien físicamente, ¿sí? Estabas bien físicamente, en los operativos que tenías que hacer, en los movimientos. ¿Cómo fue la supervivencia allá en Malvinas? Fue durísima porque te vuelvo a repetir, el clima fue otro de los enemigos. Mucho frío, permanentemente lluvia, no solamente te mojabas afuera, sino te mojabas en las trincheras porque brotaba el agua por ser una turba, un piso muy blando y muy húmedo, entonces vivías mojado y con el frío era una complicación muy grande. Sobrellevar de la mejor manera el día a día, decíamos nosotros, ¿no? Y después sumado a todo lo que sucedió después, ¿no? De bancarse la llegada de los ingleses, con los aviones que bombardeaban. Fue durísimo, la verdad fue un momento complicado, que bueno, yo me sentía en condiciones físicas de bancarme todo eso. Bueno,
venía, era como si fuera un atleta que se prepara para una maratón, y yo estaba preparado para eso porque venía de entrenamientos, estaba acostumbrado a eso, al sacrificio. Entonces yo creo que en ese sentido me la banqué muy bien. Me la banqué muy bien, a pesar de que perdimos muchos kilos después en el transcurso del tiempo, porque la logística estaba complicada para alimentar a los soldados, porque bajamos mucho de peso, pero sin embargo yo me sentía en condiciones físicas, como aparte la adrenalina. Sí, la adrenalina, lo que te genera estar en ese momento es impredecible e inimaginable para cualquier físico. Sí. Cualquier físico, la adrenalina es tremenda. La adrenalina y los combates, ¿sí? Te tocó combatir seguramente, te tocó abrir fuego con el enemigo, contra los ingleses. ¿Qué te acordás de esos momentos de combate? Yo te cuento, yo pertenecía a la plana mayor del Regimiento de Infantería 6. O sea que le daba seguridad, junto con otros compañeros, al jefe de regimiento, a oficiales y suboficiales. En el principio elegimos un lugar dentro del pueblo. Del aeropuerto al pueblo está a 9 kilómetros aproximadamente. Elegimos un lugar como búnker de operaciones. En ese momento estaban los oficiales, que nosotros teníamos que dar seguridad a ese lugar. Y después, a medida que iban pasando los días y se iban complicando la situación, que ya era inminente el combate, nos dirigimos todos a los pozos. Nosotros estamos ubicados en un lugar cercano a la casa del gobernador, o sea, cercano la casa que yo te estaba diciendo que estaba habitada por el jefe de regimiento, y después nos dirigimos hacia los laterales, hacia los costados, cerca de la costa. En principio, para los ingleses ese era el lugar de desembarco ideal, porque estaba cerca de la casa del gobernador, e inmediatamente pensaron que cuando llegaran la contienda iba a ser corta, se iba a terminar todo muy rápido e iban a poder ingresar sin problemas. El tema es que estaba muy defendida esa zona. Al estar defendida de tal manera, ellos pensaron que no era lo más lógico desembarcar en ese lugar, y tomaron la determinación de hacerlo a 70 kilómetros, o sea, en el estrecho de San Carlos, mucho más lejos de donde estábamos nosotros. De ser primera línea pasamos a ser reserva, claro, porque los ingleses empezaron el 21 de mayo desembarcaron y empezaron los combates de aquel lado. Cuando nos toma a nosotros el tema relacionado al combate, ya era día 13 de junio para 14, sábado y domingo, ¿no? Nosotros estábamos a la espera de entrar en combate. Nos decían que ya habían ingresado los ingleses, prácticamente ya habían, porque atacaban en pinza, y ya prácticamente habían llegado hasta muy cercano al pueblo. Entonces nos dijeron: muchachos, llegó el momento, prepárense, en cualquier momento recibimos la orden de atacar. Esperamos, había luces de bengala, bueno, todo el quilombo que significa estar en una batalla, bombas, gritos, de todo, disparos. Era una situación realmente de película, porque era algo que nunca habíamos vivido, obviamente, ¿no? Y ingresan los ingleses al pueblo, y ahí aparentemente a alguien se le prendió la lamparita y dijo: si vamos a atacar va a ser una masacre, porque inclusive estaba en juego la ciudadanía, ¿no? los habitantes de la isla. Y ahí nos dijeron: muchachos, manta, fusil, retrocedemos 3 kilómetros, buscamos trincheras alternativas a la espera del contraataque. Y así fue. Salimos como pudimos con lo que teníamos en mano, retrocedimos, y bueno, cada uno buscó un lugar para guarecerse, un lugar para esperar a ver qué iba a suceder. De repente, después de una larga espera, no se escuchan más disparos. Fue un silencio, no sé, mortal. Sinceramente hoy me acuerdo, y terrible la sensación de ese silencio tan profundo que no se escuchaba absolutamente nada.
hasta que empezamos a escuchar que la orden de volver a nuestras posiciones iniciales, y de a poquito, bueno, fuimos llegando cada uno a su lugar y nos dimos cuenta que todo había terminado. Realmente fue una sensación horrible, un dolor tremendo. Difícil de explicar, muy difícil de explicar. Solamente lo entiende el que estuvo en ese momento, ¿no? Muy difícil, sí, muy complicado. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que todo había terminado, nos abrazábamos, las sensaciones fueron infinitas porque llorabas, te abrazabas, gritabas de alegría, te ponías triste porque sabíamos que habíamos perdido muchos compañeros. O sea, una mezcla de sensaciones que no sé si algún día las voy a volver a sentir, todas juntas, como ese día. En los combates, o sea, ¿te tocó ser prisionero? Sí. ¿Llegaste a ser prisionero inglés? Sí, sí. ¿Cómo fue el trato? Yo diría el maltrato, porque muchos dicen que nos trataron bien los ingleses, pero yo creo que fue un destrato desde un primer momento. Tuvimos contacto directo. A muchos los encerraron en un gran galpón, donde siempre me acuerdo porque es el comentario que todos hacen, encerrados en un galpón para 300 personas y había el doble o más, y todos tenían que hacer sus necesidades ahí. Le decían que el que asomaba la cabeza le pegaban un tiro, le hacían juntar también a los soldados todo lo que había quedado tirado en la ciudad, en los alrededores. Siempre tratando de demostrar que el poder lo tenía el inglés, ¿no es cierto? Y nunca faltó alguno que se les arretó. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que fue una sensación muy extraña el hecho de estar prisionero. Estuvimos desde el lunes 14 hasta el sábado siguiente prisioneros, que fue el momento que volvimos para el continente. La vuelta, vos hablabas de la vuelta, vos te ibas y estabas viendo que esto se iba alejando, ¿no? Sí, sí, viendo, cómo las islas se iban alejando y todo el sacrificio, toda la sangre corrió de amigos, compañeros. ¿Qué sensación te daba cuando vos te ibas yendo de las islas? Mucho dolor, era mucho dolor, mucha incertidumbre porque no sabíamos del destino de muchos de los compañeros. Nosotros volvimos en el buque Bahía Paraíso, que era un buque hospital que se había transformado en ese momento, y no nos encontrábamos con un montón de compañeros, y obviamente la pregunta si lo viste, no sabés quién fue el último que lo vio o cómo estaba, y comentarios también que después te decían, no, fulanito se murió. Bueno, fue realmente muy difícil sobrellevar ese momento. Pero bueno, el compañerismo fue una de las herramientas utilizadas en el conflicto. El amigo, el que terminó siendo tu hermano, el compañero, bueno, todo eso, gracias a la unión que hubo, la pudimos sobrellevar de otra manera. Hay una anécdota para ir terminando ya esta primera etapa, la primera parte de la nota, acá en el Carlos V. Hay una anécdota que me llamó la atención, y el soldado Félix Zapata, en un momento de extremo combate, se empieza a sentir olor a leche caliente. Y un compañero dice, loco, ¿qué estás haciendo? Se había sacado el casco, había puesto el casco y estaba poniendo leche y lo poco arroz que tenía. Dice, por lo menos si vamos a morir con la pasa caliente. Contame una situación que te haya pasado con algún compañero, algo que vos recuerdes, hasta por hoy con el paso del tiempo, hasta con cierto afecto, ¿no? La situación. Bueno, hubo muchas, ¿no? Bueno, el caso que vos contás, ahí está la capacidad que tenía en esos momentos, bueno, cualquiera, ¿no? Para sobrellevar esos momentos tan difíciles y poder de alguna manera, en el caso de este soldado, armar un café con leche o un arroz con leche, ¿no? Un arroz con leche. Bueno, yo elijo una complicada que tuvimos con mi compañero de trinchera, Néstor Ortiz, mi hermano, que es de Rodríguez,
que nos seguimos viendo, gracias a Dios, después de 43 años. Me acuerdo que ya habíamos armado 2 o 3 pozos de zorro y se nos inundaban permanentemente. Y dijimos, bueno, Néstor, yo estoy cansado, estoy podrido, vamos a armar la carpa. Y era un riesgo muy grande armar una carpa con tanto bombardeo. Pero dijimos, bueno, nos jugamos y armamos la carpa, y todos los que estaban alrededor, los muchachos, decían, muchachos, fíjense, vénganse al pozo con nosotros, que tienen espacio. Y de verdad no tenía ganas de ir a molestar a otro pozo, quería tener el mío, tener mi lugar, y decidimos armar la carpa. Y así lo hicimos. No era fácil, era para 2 personas, apenas, tenés que estar agachado, la carpa se congelaba en los paños, parecían de madera. Había mucho viento, era muy difícil armarla del viento que había, era muy fuerte el viento que había y nos complicaba, pero bueno, cabezas duras, lo hicimos, la pusimos y nos quedamos ahí. Al principio, todo el día mojado, calculá, la bolsa cama, nos daba abrigo, entonces nos metíamos vestidos. Llegaba un momento que la bolsa cama provocaba tanto calor que te tenías que empezar a sacar la ropa. Entonces quedábamos en calzoncillo y remera, y una camiseta. El asunto era después vestirse con todo lo que teníamos puesto, que era un montón de ropa. Y esa mañana habían empezado a bombardear. Y uno ya tenía el sonido del impacto del proyectil calculado. Habían empezado a batir zona los ingleses con sus cañones, y los lanzamientos picaban lejos de donde estábamos, ¿no? Y empiezan a batir zona de tal manera, en forma de abanico, y acercándose al objetivo que quieren eliminar. Empezaron lejos, entonces Néstor me dice, Hugo, dale, levantate, te están tirando. No, le digo, están tirando lejos, seguí durmiendo. Seguimos durmiendo. Llegó un momento que ya picaban cerca las balas, cada vez más cerca, y ahí decidimos, vamos a cambiarnos y vamos a salir de acá. No nos dio tiempo casi a nada, alcanzamos a poner lo justo y necesario, y ya era una lluvia de proyectiles por todos lados. Nos metimos en el pozo no sé de quién, cada uno por su lado, y aguantamos ahí. Aguantamos hasta que ya había cesado el fuego. Entonces de a poco todos empezamos a asomarnos, a ver si estaba todo bien, y cuando voy acercándome a la carpa había desaparecido. Había volado. Había volado. Habían caído proyectiles muy cerca y la onda expansiva no nos encontró. Fue difícil. Después nos cagaron a pedo, los compañeros, ustedes son. Bueno. Y bueno, esa fue una de las experiencias vividas al límite, ¿no? Bueno, primera etapa, primera parte de la nota. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer la segunda parte, pero vamos a cambiar de escenario, ¿sí? Así que un ratito seguimos. Gracias. Bueno, continuando con la segunda parte de la nota. Hugo, habíamos quedado en la vuelta, ¿sí? Y deportista nato, volviste a jugar en Flandria, en los años 83, 84 volviste a jugar en Flandria. Retomamos un poco lo que era la etapa de jugador. Bueno, yo hay algo que tengo que decirlo, es que siempre lo dije y se lo manifesté a todos, que el fútbol a mí me salvó la vida, literalmente, porque fue una forma de contención increíble. Yo volqué ahí todo lo que traes, ¿no? Después de semejante experiencia, de semejante situación límite. Y mis compañeros fueron muy importantes en ese sentido. Ellos seguramente ni se deben haber dado cuenta, ni se deben haber imaginado lo que significaron para mí. Porque el vivir con ellos la previa, los entrenamientos, las concentraciones, después los partidos, los viajes, bueno, todo eso junto a ellos me hicieron sobrellevar mucho mejor todo lo que yo traía cargado en esa mochila tan pesada que hoy seguimos teniendo, ¿no es cierto? Y bueno, volver al club fue muy lindo, me abrieron las puertas, por eso el agradecimiento de siempre. Y bueno, viví 2 años más en Flandria, inolvidables, ¿no? Inolvidables. Muchos partidos que nos tocaron jugar, no solamente en la B, también en la C, que el fútbol del ascenso es durísimo,
Pero con los compañeros que teníamos, aparte de los grandes equipos que tuvo Flandria y los grandes jugadores que salieron de Flandria, gracias a Dios hoy tengo contacto y bueno, decirles a ellos que gracias. Después tu carrera como jugador continuó, dame un poquito más o menos cómo fue el resto de la carrera. Bueno, ¿Fuiste por varios equipos? Sí, recuerdo en el año 84 yo sufrí una seria lesión en un partido con Colegiales en mi rodilla, y eso fue en agosto del 84, 14 de agosto del 84, no me voy a olvidar más. Bueno, lamentablemente tuve una cirugía muy grande, me operó, me acuerdo, el doctor Ritaco, conocido de Luján, que en ese momento era médico de San Lorenzo. Bueno, gracias al doctor Ritaco pude seguir jugando, porque no sé cómo hizo magia para que pudiera seguir jugando, porque la rodilla estaba muy complicada. Vuelvo al club, empiezo a entrenar, eso estamos hablando del año 85, y hay un pedido de Alén, de General Rodríguez, que en ese momento estaba en la primera división D, y Flandria me da la posibilidad de ir a préstamo. Entonces, después de una pretemporada, voy al Club Alén, a Rodríguez, y bueno, con un montón de compañeros también, con Daniel Real, por ejemplo, querido Daniel, que lamentablemente falleció. No hace mucho. Camacho, un montón de jugadores que estaban conmigo en el club, fuimos a jugar a Alén. Recuerdo a Tamasi, el Molo Navarro, Alday. Era un equipazo, la verdad, porque venían todos de Flandria, y se ascendió en el año 85 de la primera división D a la C en el Club Alén. Así que fue un año muy lindo el que viví también en el 85, y luego en el 86 volví al club y no arreglé condiciones y me fui del club y seguí jugando en las diferentes ligas del interior del país. Un recorrido por varios lugares. Sí, por muchos equipos. Cerrando la carrera, más o menos. Y cerré la carrera a los 40 años jugando en la Liga Lujanense. Bien. Retomamos un poco la charla también de lo que fue la guerra, la vuelta de la guerra. Y hoy con el tiempo, algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué pensás vos de esa frase, triste frase, si quieren venir que vengan? Bueno, yo creo que sí. Como combatiente te pregunto, ¿no? Sí. Alguien que lo vivió en carne propia, si quiere venir que vengan. Yo creo que los militares no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero sí los soldados. Los soldados combatieron con mucho valor, con mucho coraje, en inferioridad de condiciones, porque sabemos que los ingleses es una fuerza que tiene un gran poderío. Eso lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? De la historia. Sí. Sin embargo, los propios ingleses reconocieron el valor de los soldados y no les fue fácil a los ingleses quedarse otra vez en el lugar a los piratas ingleses donde no les corresponde estar. Y yo creo que el gobierno militar de turno creyó en un montón de cosas que al final se dieron cuenta que no iban a poder ser. Por ejemplo, que Estados Unidos se mantuviera neutral, es un amigo incondicional de Inglaterra, en todos los negocios, en todas las invasiones. Bueno, yo creo que pensaron que el hecho de haber prestado personal para combatir en El Salvador, en Nicaragua, en todos esos lugares, le daba la posibilidad de que Estados Unidos se mantuviera neutral o fuera un aliado para Argentina. Y no fue así. Cometieron un gran error, creyeron que podían quedarse en el poder y se equivocaron. Se equivocaron porque, bueno, la historia les dio la espalda, ¿no? A lo que pretendían hacer. Y yo creo que la causa fue justa. La causa fue justa, más allá de lo que se pueda llegar a decir, sí, o de las formas, o criticar, o las formas, la causa ha sido justa. Las Malvinas
son argentinas, hay argumentos de por medio que así lo indican, históricos, porque las heredamos de España, después geográfico, porque es un desprendimiento natural de la Patagonia Argentina, que no supera los 200 metros de profundidad, y así te puedo decir un montón de cosas más. Es un lugar, un punto estratégico militar, geopolíticamente hablando, es de mucha importancia, hay mucha riqueza. O sea, los ingleses no son tontos, ¿no? Por algo nos vienen queriendo invadir desde 1806, 1807, 1845. Sí, la primera y segunda invasión inglesa. Exacto, etcétera, etcétera. la vuelta obligada, y finalmente lo hicieron en 1833, que nos invadieron y se quedaron ahí, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esta causa es la causa de todos, yo siempre lo digo, no es la causa solo de los veteranos de guerra, sino de todo el pueblo argentino, es la causa que nos une. Y es la causa a través de la cual tenemos que seguir insistiendo sobre nuestra soberanía, que es lo principal. Ahí decías... me fui un poquito. No, está bien, pero vos ahí decías lo de Estados Unidos, y ¿cómo viste vos, o cómo ves vos hoy ya con el paso de los años, que por ahí entendés un poco más también, ya no sé si sos joven de 18 o 20 años, el rol de Estados Unidos, de la OTAN, inclusive de Sudamérica, en particular Chile, que tanto se habla de eso, ¿no? Y sí, bueno, lamentablemente Chile es también un aliado incondicional de Inglaterra, ¿no? De acuerdo a todo lo que después de la guerra supimos, y la gente se anotició de que fue a través de su información, la ubicación de todas las fuerzas argentinas en Malvinas, de los vuelos también que salían para allá. En ese sentido, lamentablemente, Chile los benefició a los ingleses y les dio, bueno, una herramienta más como para poder vencer en la batalla final, ¿no? En el fútbol aportó su granito de arena. Exacto. Para bueno, y junto con Estados Unidos, que prestó toda su aviación, barcos, la isla Ascensión, que está a mitad de camino para que se reabastecieran. O sea, teníamos a la OTAN enfrente. Teníamos a la OTAN y enfrentar a la OTAN era como un poco suicidarse, ¿no? Sí. Pero hubo otros países que también estuvieron con Argentina. Perú, también estuvo Brasil. Brasil, hay algunas, a lo mejor la gente no lo sabe, pero Brasil evitó que aviones ingleses pudieran aterrizar en tierra brasilera para salir a Malvinas. Hubo un vuelo, recuerdo, que tuvo que pedir permiso para bajar y no le permitieron volver a salir, porque se estaba quedando sin nafta, ese avión aterriza y los brasileños no lo dejaron salir, hasta que no terminó todo. O sea, había gestos, más allá de que era neutral Brasil, ¿no es cierto? Pero había gestos. Mucho se habla del aporte de Perú, pero también hubo otros países que... Sí, Libia, por ejemplo, sí, también, sí. ¿Te molesta cuando se dice los chicos de la guerra? Y fue ese el proceso de desmalvinización que se inició. Nos quisieron ocultar, durante 10 años estuvimos padeciendo todo lo que nos dejó esa situación límite. Muchos muchachos fueron momentos en que no se conseguía trabajo, no había programas de salud, no había contención de ningún tipo. Entonces vos veías ex soldados que estaban en las esquinas de las calles pidiendo o limpiando los vidrios de los coches, en los trenes vendiendo porquerías. Era realmente muy triste y desolador ver a un tipo que se mató por su país en esas condiciones. Creo que no lo merecíamos, pero nos dimos cuenta, nos avivamos a tiempo, de que ese proceso de desmalvinización había comenzado. Entonces se nos ocurrió unirnos a través de agrupaciones de veteranos de guerra. Así fue como nació el Centro de Excombatientes en Luján, que fue uno de los primeros del país. Y con la intención de darle contención a los propios
y a los soldados de otros lugares. Así fue como después de mucho tiempo, prácticamente pasaron 10 años de desmalvinización. Conseguimos una primera pensión y todo esto porque hubo muchachos que se pusieron la causa al hombro, que se juntaron con otros, que propusieron hacer manifestaciones como las que hicimos, que nos fuimos a cagar a palo con la policía de Buenos Aires en más de una oportunidad, hasta que se abrió la primera puerta. Conseguimos la primera pensión en el año 90 recién. Estamos hablando 8 años después de la guerra. 8 años después de la guerra, casi 9 fueron. Y bueno, eso era una señal de que las cosas se habían empezado a cambiar. Y ahí fue cuando empezamos a conseguir otros beneficios, pero lamentablemente en ese lapso de tiempo se acrecentaron los problemas psicológicos, los problemas físicos, muchos tomaron la decisión de suicidarse. Fue realmente muy lamentable para los, creo, y también algo que no podía ser, ¿no? Que aquel que estuvo en Malvinas sufriera las consecuencias de la indiferencia, no solamente del Estado, sino de la gente, ¿no? Pero gracias a Dios lo pudimos revertir. Ya vamos a entrar un poquito más en lo que es la desmalvinización que sufrieron. Para cerrar ya esta etapa, acá en la sede, estamos en la sede, en la parte de la cocina, atrás de la cocina. Para cerrar, lo último, el partido de Inglaterra y Argentina. Cortito, ¿cómo lo viste? Y bueno, Maradona es el símbolo, ¿no? La justicia. Es el símbolo y fue para nosotros un soldado más contra Inglaterra. Y Diego siempre fue así. Yo creo que por eso es del pueblo, ¿no? Es el jugador del pueblo, porque él se enfrentó a todos. Se enfrentó a todos a los opresores, se enfrentó a los poderosos y lo demostró. Y en ese partido del Mundial fue algo maravilloso. Aparte, si bien hizo el gol con la mano, siempre decimos, ¿no? El ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Exacto. Y después el sello con ese gol inolvidable, increíble, y que creo que nunca más vamos a poder volver a ver. Continuamos una tercera etapa en el monumento. Gracias. Bueno, continuando con la tercera y última parte de la nota, ya nos trasladamos acá a lo que es el monumento, ¿sí? Hecho enfrente de la iglesia, acá en Jauregui, para que se ubiquen. Bueno, Hugo, continuamos con el tema de la desmalvinización, ¿sí? Lo que contábamos recién en la última parte. ¿Te considerás un héroe? ¿Sí? Porque, te pregunto porque hay muchos de tus compañeros que dicen que no, ¿viste? Entonces, ¿vos te considerás un héroe? ¿Por eso también duele tanto la desmalvinización que sufrieron? Es que la palabra héroe es enorme, es inmensa, ¿no? Yo siempre sostengo que no lo somos. Sabemos que la gente desde el cariño, desde el afecto, desde el respeto, nos considera héroes, pero yo creo que hay un paso más todavía. Y ese paso enorme que fue el que dieron los que dieron la vida por nosotros. Por eso yo creo que los verdaderos héroes de esta historia son los que murieron y nos dieron la posibilidad de contar nuestras historias, de poder pelear por la causa. Ellos son los verdaderos héroes de Malvinas. Por eso nosotros tratamos de permanentemente reconocerlos, homenajearlos, porque es lo que menos se merecen, que sean reconocidos como héroes, porque lo son. Desmalvinización que llevó una lucha de muchos años, y hoy ¿crees que son reconocidos como corresponde, tanto político como socialmente, ¿no? ¿Crees que son reconocidos como se merecen? Yo creo que la sociedad se dio cuenta del esfuerzo y del sacrificio que hicimos, y que si bien nos costó los primeros años que se dieran cuenta, hoy vemos que en todos lados la gente reconoce al veterano de guerra, reconoce el esfuerzo, reconoce todos sus logros, reconoce también el esfuerzo que hace para el bienestar de los demás, ¿no? Porque nosotros desde un primer momento lo que pensamos fue en darle una mano a los veteranos de guerra
a los familiares de caídos y después a la gente. Mientras se puede, se les da una mano en todo sentido, cuando hay algún tipo de catástrofe se han hecho ayudas solidarias. Nosotros casualmente tenemos un centro de salud que también es para la gente, para toda la comunidad. Hemos hecho también entrega de bolsones complementarios de alimento para los jubilados. Alrededor de 700 abuelos llevaban su ración de comida. Hemos tenido un comedor, bueno, un montón de cosas. Creo que es devolverle un poquito todo ese cariño que nos dieron a través de estas acciones, ¿no? Hay muchos, vos comentabas que hay compañeros, en una parte de la nota decía que había compañeros que habían perdido la vida allá y muchos otros que se habían suicidado acá. La posguerra, ¿no? También entra, ayudado con la desmovilización que hubo, la posguerra también fue muy dura para muchos de tus compañeros. Durísima, fue durísima. Se acrecentaron las adicciones también. Estamos hablando de alcohol, drogas, juego. Se potenció todo, lamentablemente se potenció todo, pero te vuelvo a repetir, nos dimos cuenta a tiempo de que teníamos que pensar primero nosotros y después en el resto. Una vez que nos dimos cuenta que podíamos solucionar nuestros problemas medianamente o sobrellevarlos de alguna forma a lo largo de la vida, después nos ocupamos de la gente. Y eso tiene que ver primero con el respeto que le tenemos a la sociedad y después el compromiso que asumimos. Ese fue el compromiso que dijimos, bueno, ahora que ya estamos un poco mejor, que ya hemos podido conseguir muchos beneficios, ocupémonos de la gente que tanto nos dio. Hoy, ya con el paso del tiempo, ya esa lucha, gracias a Dios, ¿no? Por lo que yo veo de afuera, ha ido decreyendo por una cuestión de que ya son más reconocidos, sentís entonces ese respeto por la gente, por el político. ¿Cómo ves hoy a Hugo y cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo lo ves hoy después de más de 40 años de la guerra? Bueno, tanto Hugo como todos mis compañeros creo que dejamos una gran parte de nuestra vida allá en Malvinas. Todavía estamos allá. Recuperamos algo de lo que fuimos. No sé si volveremos a llegar a ser lo que fuimos en ese momento, pero a través del reconocimiento de la gente nosotros de alguna manera nos ayuda a sobrellevar mejor lo que ha sido la posguerra. Por eso el agradecimiento a toda la gente, a los políticos decirles que se ocupen de Malvinas. Al gobierno de turno que se ocupe de Malvinas. El veterano de guerra no quiere ver a un ex secretario inglés caminando por la Casa Rosada, no quiere a algún ministro diciendo que los Kelper deben determinar si quieren ser argentinos o no. Eso duele. Duele y mucho. Duele y mucho, ¿no? Duele y mucho. Los veteranos de guerra no queremos que se les sigan concediendo cosas al Reino Unido sin sacar ventaja de nada, porque acá se entregan, se le da al gobierno inglés muchos negocios de los cuales no sale nada redituable para el país. Entonces si queremos hablar de Malvinas, empecemos hablando de lo que realmente corresponde, que es seguir malvinizando, seguir peleando por nuestra soberanía en todos los estamentos diplomáticos y que se pongan a la altura de las circunstancias nuestros gobernantes. Hugo, para ir cerrando ya un poco la entrevista y no robarte más tiempo, vos decías que la palabra héroe es muy grande y que queda establecida para los chicos que quedaron allá. Si hoy tuvieses la oportunidad de poder volver a charlar 5 minutos, ¿qué le dirías a esos compañeros, amigos que quedaron allá? Bueno, que no nos olvidamos de ellos, que vamos a seguir peleando hasta el último veterano de guerra por nuestra soberanía, y no es una utopía, es algo que realmente sentimos.
no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante ningún gobierno y vamos a seguir luchando día a día como lo hicimos desde hace 43 años por esta causa. Que se queden tranquilos. Agradecerte, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros, de contar tu experiencia como jugador de Flandria, que es lo que la página generalmente hace. Contar también la vivencia de la guerra, lo hemos hecho el año pasado con Marcelo Ferrari, el anterior lo hemos hecho con Carlitos Hedge, y siempre esta cosa de mezclar, entre comillas, que se entienda lo que es el fútbol con esta situación. Agradecerte por el tiempo, agradecerte por haber puesto el cuerpo, ya te lo digo como ciudadano argentino, no como hincha de Flandria, ni agradecerte por todo lo que han hecho para intentar recuperar, como dijiste vos en algún momento de la nota, lo que es nuestro. No, el agradecido soy yo. Es importante que como vos, Pablo, todos los que tienen la oportunidad de tener una cámara, un micrófono, manifiesten lo que sienten y lo que quieren, ¿no? A través de estos medios, que es importante para llegar a todos lados, porque a través de hoy en día con la tecnología que hay podemos llegar a rincones del mundo que son impensados, y es importante que se den cuenta de que la postura que tenemos los veteranos de guerra de cara a Malvinas y de cara a los gobiernos que tienen que pelear por esta causa también. Hugo, agradecido en el alma. Muchas gracias, gente. Esto fue todo. Un placer enorme, un orgullo enorme poder charlar con Hugo Perezutti, ex jugador de Flandria, en la década del 80, y bueno, y también combatiente de la guerra de Malvinas. Gente, muchísimas gracias.